el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los ejercicios espirituales, San Ignacio nos habla de los modos de oración, nos enseña distintas maneras en las cuales nosotros podemos poner en práctica ese gran medio, el principal medio que tenemos para unirnos con Dios, que es nuestro fin en esta vida, que es la oración, que es donde nosotros tratamos directamente con Él. En el ejercicio del año pasado, lo pueden encontrar ustedes en el sitio, se han explicado estos modos de oración, según San Ignacio, según el texto del libro de los ejercicios, por lo cual en esta plática no nos vamos a meter en ese texto, sino que he preferido hablar de una cualidad que tiene que tener necesariamente nuestra oración, que es la confianza. En nuestro plan de vida, en las resoluciones, en los propósitos que saquemos del ejercicio para plasmar después en nuestra vida y que realmente los frutos que se tienen que seguir de los ejercicios se produzcan, tiene que estar presente la oración. Nosotros nos tenemos que plantear de qué manera voy a rezar, cuánto, cómo, sobre qué cosas. Ciertamente el contacto con la ayuda del director espiritual va a ser muy importante para esto, o al menos lo que se puede hacer de tipo de dirección espiritual, depende de las posibilidades de cada uno, pero tiene que estar presente mi oración. Yo tengo que plantearme, no puede estar librado a lo que se me ocurra en cada momento, sino que me tengo que plantear tiempos, me tengo que plantear maneras, me tengo que plantear modos de oración y me tengo que plantear cómo voy a optimizar mi oración para que realmente dé fruto de santidad. Entonces yo creo que este punto que vamos a dar ahora puede venir en ayuda nuestra justamente para eso, para intentar mejorar nuestra oración, para que realmente la oración que hacemos dé frutos de santidad en nuestra vida. Y lo voy a hacer porque es algo que he conocido hace poco y creo que puede ser muy útil para todos, fundándome en una serie de textos del beato, próximamente santo, Carlos de Foucauld, monje misionero francés, que fue primero monje misionero en Tierra Santa, luego en el norte de África, el cual en comentarios personales que va escribiendo a distintos pasajes del Evangelio, reporta con mucha frecuencia temas que tocan de lleno el tema de la confianza. Entonces básicamente quiero ir repasando algunos de esos textos para hacer hincapié en determinadas cosas, sobre todo en esto. Primero, en el fundamento que tiene nuestra confianza y que tiene que tener la confianza que después se traslada a la oración. Es decir, el fundamento, lo digo desde ya, es la ciencia de Dios que sabe lo que nos hace falta, la bondad de Dios que quiere darnos eso que sabe que nos hace falta y la potencia, la omnipotencia de Dios que puede darnos eso que nos quiere dar y que nos hace falta. Esas tres convicciones son las que fundan nuestra confianza. Muchas veces puede ser que las tengamos de un modo intelectual, que las afirmemos intelectualmente, pero que no sepamos llevarlas a la práctica, es decir, que en la práctica confiemos solamente en nuestras propias fuerzas. Entonces nosotros tenemos que ir de a poco arrojándonos a esas potencias de Dios para que sea Dios mismo quien ocupe el lugar de fundamento en nuestra vida espiritual. Y eso se hace muchas veces por medio de la oración. Y en segundo lugar vamos a ver cómo Carlos de Foucauld trata el tema de lo que Dios nos quiere dar y de cómo muchas veces esa confianza se traduce en creer y en confiar en que Dios nos puede dar siempre cosas mejores o cosas distintas de las que le pedimos, pero que realmente es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Son muchas actitudes prácticas que se dan en la oración y que muestran nuestra confianza, la perseverancia, la humildad que tenemos para ir a rezar, el hecho de pedir las cosas importantes y no quedarnos en pedir pequeñeces solamente, pedir grandes cosas, tener grandes deseos, son todas manifestaciones de una gran confianza en la oración y que me parece que en los textos de Carlos de Foucauld se pueden ver con mucha claridad. Empezamos recordando que, como dice Santo Tomás en su comentario al Padre Nuestro, a la oración que Jesucristo nos enseñó, entre las cosas que son necesarias al que reza, al que pide, la confianza es de las más importantes. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos a Dios para rezarle, para pedirle, para alabarlo, para darle gracias, convencidos
de que Él acepta ese homenaje. Y eso ya es un primer paso de confianza. El propio Santo Tomás, en ese comentario que hace al Padre Nuestro, dice que Jesús comienza esta oración moviéndonos a la confianza al recordarnos la bondad de Dios, cuando dice Padre Nuestro, y su grandeza y omnipotencia, cuando dice que estás en el cielo. Carlos de Foucault, como digo, tiene estas ideas muy arraigadas y las expresa de manera muy hermosa. Él mismo dice también, al hacer su propio comentario al Padre Nuestro, muy breve, muy sencillo, pero también muy rico, que desde el primer momento Jesús quiere situarnos en el espíritu de esperanza y de paz. Es decir, hacernos ver que nosotros todo lo recibimos de Dios. En este espíritu tenemos que llegarnos a la oración. Comentando el pasaje del capítulo 7 de San Mateo, en el cual Jesús dice, pedid y se os dará, dice Carlos de Foucault, no hay nada más entrañable para un corazón que ama que poder hacer caso a las peticiones del amado. No hay nada más entrañable para un corazón que ama que poder hacer caso a las peticiones del amado. Es decir, creer que Dios está dispuesto y que lo que más quiere es escucharnos. Por eso nosotros tenemos que no solamente pedir, sino pedir mucho. Pedir las gracias más grandes. No tener miedo de pedir cosas grandes. Pedir sin cesar, sin cansarse, sin bajar los brazos a nuestro Señor. Y esto no solamente por nuestro propio bien, sino también para consolar lo más posible el corazón de Cristo. Porque nosotros al pedirle le hacemos el obsequio de nuestra confianza. Porque en la petición sigue diciendo, se supone la confianza. Yo me acerco a pedir algo a alguien es porque de alguna manera le estoy manifestando que creo en su bondad para que me lo dé. La fe, se supone la confianza, se supone la fe en el amor que se nos tiene, porque pedir es una manera de demostrarle a nuestro Señor que creemos en su amor infinito por nosotros. Y es un deber para nosotros darle esta prueba de nuestra fe en su amor, la fe que tanto consuela y es tan dulce para un corazón que ama. Más adelante da un motivo por el cual debemos tener esta confianza tan grande en nuestra oración, fundada en la bondad y en el poder de Dios, dice Carlos de Foucault. Nosotros somos tan indignos, tan ingratos, tan malos, que si Dios nos diese todo sin que se lo pidiéramos, nos olvidaríamos que las cosas vienen de Él. Creeríamos solamente en nuestra propia fuerza. Muchas veces nos pasa. No le agradeceríamos, ni lo alabaríamos, ni pensaríamos en Él. Es una cosa que el que ama gusta recibir del amado. Ya no le hablaríamos, se interrumpiría el trato y conversación entre nosotros y el cielo. No tendríamos necesidad de acudir a Dios y Él nos daría todo sin que se lo pidamos. Sin embargo, habiendo Dios decidido que ciertas cosas nos las quiere dar solamente si se las pedimos, nos fuerza, de alguna manera dulcemente, a levantar sin cesar los ojos hacia Él, a hablarle sin cesar, a reclamar sin cesar su auxilio, a estar en comunicación continua con Él, a guardar en todo momento el corazón y el pensamiento en su presencia. Y de esta forma nos obliga a cumplir ese primer y dulcemente saludable deber que tenemos de manifestar por nuestra petición la confianza y la fe en su amor. De alguna manera Dios quiere, según las palabras del propio Carlos de Foucault, compartir su poder con nosotros, poner su poder a nuestra disposición. Y por eso concede un valor tan grande a nuestras oraciones, porque quiere darnos bienes inmensos si se los pedimos incansablemente y con la seguridad de ser escuchados, aunque a veces Él se demore en el tiempo, o aunque a veces el mismo Dios quiera darnos algo diferente, pero que corresponde mejor con nuestra verdadera intención si es recta, es decir, algo que se corresponda mejor con su gloria infinita. Por ejemplo, como le pasó al apóstol San Pablo, que sufría el aguijón de la carne,
y le pidió a Dios que se lo quite. Esa era su oración y confiaba en que Dios se lo podía quitar y Dios tenía el poder de quitárselo. Y sin embargo le dijo, te basta mi gracia, lo quiso dejar en la lucha, porque eso era lo que mejor le servía para su alma y lo que mejor gloria daba al propio Dios. Y muchas veces puede pasar esto, que le pidamos a Dios que nos libre de algún mal, o que convierta a alguna persona, o que convierta a un pueblo, y que sin embargo Dios prefiera por el momento no dárnoslo. Nosotros tenemos que también ahí tener la confianza plena de que eso es lo mejor para nosotros. Ahí le mostramos nuestra confianza. Todo lo que pidieseis con fe en vuestra oración lo recibiréis, nos dice Jesucristo. Y comenta Carlos de Foucauld sobre esto. Esta recomendación nos la da el Señor con mucha frecuencia y después de Él sus discípulos la repiten, en particular el apóstol Santiago. Y la vida de los apóstoles, de los más grandes santos, sus milagros no son sino la puesta en práctica de esta recomendación. Todo lo que pidieseis con fe en vuestra oración lo recibiréis. A punto tal que parece ser esta fe en la oración, fe que aquí suple por confianza, esta fe de ser escuchados, la marca distintiva que señala a los santos. Y no es de asombrarse, porque esta fe no viene sino de la confianza en las promesas de nuestro Señor, de la confianza en su amor por nosotros, de la confianza en su omnipotencia. Y nadie podría ser santo si no tuviese esta triple confianza. Confianza en las promesas, confianza en el amor, confianza en la omnipotencia. Y termina Carlos de Foucauld con esta exhortación. Tengamos absoluta fe de que Dios escuchará nuestras oraciones si las hacemos con recta intención, es decir, buscando primero siempre su gloria. Y para tener esta fe en el poder que Dios le da a nuestras pobres oraciones, pidámosla, pidamos esta confianza. Esta fe enseñada por Jesús, esta fe tan necesaria, tan difícil de alcanzar y cuya falta voluntaria injuria al Señor. Y pidamos mucho en nuestras oraciones, mucho por nosotros, mucho por nuestro prójimo. Pidamos la santidad de todas las almas, no pongamos límite. Pidamos gracias espirituales sin medida, dice Carlos de Foucauld, porque no debemos poner límite a nuestras peticiones, ya que Dios no ha querido ponerlo al poder de nuestra oración, porque no tienen límites su bondad y omnipotencia. Más adelante, comentando el capítulo 11 de San Lucas, el versículo 13, donde nuestro Señor dice, si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el buen espíritu a quien se lo pida, dice, nuestro Señor nos dice dos cosas. Primero nos hace, es una expresión como que nos hace tocar con la mano, nos hace palpar la causa por la cual tenemos que tener una confianza absoluta de que nuestras oraciones hechas rectamente serán escuchadas. Nos hace afianzarnos en esa causa. Esta causa es que Dios es nuestro Padre. Un Padre infinitamente más tierno e infinitamente más bondadoso que el mejor de los padres humanos. ¿Cómo rechazará una petición justa de alguno de sus hijos? En segundo lugar, lo primero nos hace tocar la causa, nos hace palpar la causa. Dios es nuestro Padre. Si los padres, aún teniendo defectos, aún teniendo flaquezas, aún teniendo debilidades, saben esforzarse en dar lo mejor que pueden a sus hijos, cuánto más Dios, el Padre perfecto, nos dará todo lo que necesitamos, todo. En segundo lugar, nuestro Señor nos dice qué es lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones. Y esto también es un signo de confianza. Es un signo de confianza en medio de las apreturas materiales, saber pedir bienes espirituales. Es un signo de confianza saber pedir por los demás, aun cuando nosotros también estamos en tentaciones, aun cuando también nosotros estamos en dificultades, cuando estamos siendo perseguidos. Es un signo de la confianza en Dios saber pedir siempre más allá, saber pedir siempre gracias mucho más grandes. Segundo lugar, nos dice qué es lo que tenemos que pedir en nuestras oraciones, para que sean rectas. Lo que hay que pedir es el buen espíritu.
es decir, la gracia del Espíritu Santo y las virtudes. Hay que pedir a Dios sobre todas las cosas la gracia de amarlo. Hay que pedir a Dios la gracia de servirlo de todo corazón, con todas las fuerzas, y pedir esto para nosotros y para todos los hombres, porque todos son hijos del mismo Padre, que ama a todos inmensamente y que se complace por encima de todo de que nos amemos los unos a los otros y que recemos los unos por los otros. Pedir fundamentalmente la gloria de Dios es un signo de que realmente confiamos en Él. Comentando otro pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, los versículos 1 al 8, donde dice el evangelista que Jesús les decía también una parábola por la cual mostraba que es preciso rezar siempre y sin cesar, sin detenerse. Dice Carlos de Foucauld: nuestro Señor nos repite una vez más que recemos en todas nuestras necesidades, que nuestro primer recurso sea la oración, asegurándonos de nuevo que con certeza, con seguridad seremos escuchados. Esa seguridad la da la confianza. Recibiendo lo que pedimos o alguna cosa mejor. No solamente nos hace una promesa que su divina palabra nos obliga a creer de modo cierto, no solamente nos promete que Él nos va a dar lo que le pidamos, sino que incluso se digna probarnos por un argumento evidente la verdad de su promesa, ya que los hombres, incluso los hombres malos, escuchan siempre un pedido incesante, como en el Evangelio, la parábola que pone nuestro Señor Jesucristo, el juez que escucha a la viuda que le insiste, y dice, bueno, al menos para que me deje de molestar le voy a escuchar. Incluso los hombres malos escuchan siempre un pedido incesante. Cuanto más escuchará Dios, que es tan bueno y quiere darnos tantos bienes. Y aquí se nos dan 3 preceptos, dice Carlos de Foucauld. El primero, que es necesario rezar por el cumplimiento de todos nuestros deseos. Es necesario que nuestros deseos sean puestos ante Dios para que Él los cumpla. Los deseos concernientes a nosotros y a los demás. Y tenemos que rezar por todos, sin excepción. Si nuestros deseos son rectos, si los queremos por la gloria de Dios, si no nos buscamos a nosotros mismos, tenemos que manifestarle a Dios todo. Todos los propósitos que tenemos, todos los deseos que tenemos de servirlo, aún en las más pequeñas cosas. Todo le tenemos que pedir que Él sea el que lo actúe en nosotros. Todo lo que deseamos es preciso pedirlo. Como hemos recordado alguna vez, Santo Tomás de Aquino dice que la oración es la intérprete del deseo y que todo lo que es lícito desear es lo que nosotros tenemos que saber pedir en la oración. El segundo precepto, primero que tenemos que presentar a Dios todo lo que deseamos. El segundo precepto es que es preciso pedir sin desfallecer, sin bajar los brazos, hasta que hayamos obtenido lo que deseamos o lo que Dios nos quiera dar en su lugar. Siempre está esto presente. Aquí me permito recordar el ejemplo de Santa Mónica, que también es ponderado, entre otros muchos, por San Claudio de la Colombière, que dice lo que la Iglesia y el mundo hubieran perdido probablemente si Santa Mónica se cansaba de rezar por la conversión de su hijo Agustín después de haber rezado por él 1 año, 2, 5, 10 años, 15. Más de 15 años estuvo pidiendo por la conversión de su hijo y su hijo iba de mal en peor. Jamás se cansó de pedir por eso. Y Dios le concedió, ordenado de esa manera, en mérito a sus oraciones, la gracia no solamente de un hijo bueno o convertido, sino de uno de los más grandes doctores de la historia de la Iglesia. El tercero de los preceptos, pedir a Dios lo que deseamos, no cansarnos de pedírselo aun cuando no nos lo dé, no preocuparnos si no nos lo da inmediatamente. El tercero, rezar de modo constante, en cuanto nos lo permita la debilidad humana, es decir, pedir, no solamente pedir continuadamente en el tiempo, sino en todos los momentos posibles. Porque por una parte,
tenemos 1000 cosas para pedir, dice Carlos de Foucault. O sea, nunca se nos acaba lo que tenemos para pedir, para nosotros y los demás. Y por otra parte, y esto es lo más importante, la gracia más grande, más grande que todo lo que podamos pedir, es estar con Dios, es estar unidos a Dios, que es lo que hacemos por la oración, hablándole y gastando el tiempo con Él. Entonces ya en el estar rezando estamos obteniendo lo más grande que podríamos pedir, que es poder estar dedicados a Dios. Teniendo la posibilidad de gozar de un don tan grande, no caigamos en la locura de no hacerlo en muchos momentos de nuestra vida. Intentar rezar continuamente. Más adelante, en este mismo capítulo 18 de San Lucas, en el versículo 14, está la parábola del publicano y del fariseo, que concluye Jesucristo diciendo: uno volvió a su casa justificado y el otro no, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será ensalzado. Y comenta Carlos de Foucault: después de habernos dicho que hay que rezar, y que hay que rezar sin bajar los brazos, sin descorazonarse, sin desfallecer, decimos a veces nosotros, nuestro Señor se apura a decirnos la condición sine qua non que tienen que tener todas nuestras oraciones para que realmente sean confiadas. La cualidad que ellas deben tener indispensablemente. Esta cualidad es la humildad. Nuestras oraciones van a ser humildes si nuestro corazón es humilde, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, para que nuestras oraciones reporten el fruto que deben dar según la promesa de nuestro Señor, es preciso, según la palabra del Señor mismo, que tengamos el corazón humilde, que nos mostremos humildes, que sepamos ser humildes, si no podemos siempre, al menos cuando rezamos, que sepamos ponernos realmente a los pies, espiritualmente a los pies de Jesucristo. Y luego comentando el capítulo 15 de San Mateo, este es el último texto, quizás un poco largo, pero me parece que también es muy útil cuando se comenta el pasaje en el cual Jesús está por la zona de Tiro y Sidón, y se acerca una cananea a pedirle un milagro, y Jesucristo primero la rechaza, y después, cuando le termina concediendo lo que le había pedido, le dice: mujer, grande es tu fe. Y entonces comenta Carlos de Foucault: nuestro Señor alaba a la cananea por haber seguido pidiendo más allá de su rechazo y por haber tenido fe en Él. Por haber seguido pidiendo, más allá de que Jesucristo parecía hacer oídos sordos. Por haber tenido fe en Él, fe en su poder, en su divinidad, en su bondad. Y a causa de esta fe y de esta insistencia, de esta perseverancia, le da lo que le pide. De la misma manera nosotros seremos escuchados cada vez que pidamos con fe y con insistencia, un día tras otro, pidiendo lo que realmente queremos. Nuestro Señor no ha cambiado desde aquellos tiempos en que caminaba por los confines de Tiro. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Él es exactamente el mismo que entonces, la misma divinidad, el mismo poder, la misma bondad, la misma compasión por los hombres, la misma voluntad de escuchar la oración y la fe. Pidamos pues y pidamos con fe. Recemos y recemos con fe. No pidamos cosas pequeñas, pidamos lo imposible, dice Carlos de Foucault. Milagros de la gracia. Pidamos que se llene el mundo de religiosos, de consagrados, que se conviertan todos los pecadores. Pidamos con fe. Seamos almas de deseos como Daniel. No pongamos límites a nuestros deseos, puesto que el corazón de Jesús no se pone límites. Jesús es nuestro esposo y no debemos tener más que un corazón ilimitado junto con Él. Pidamos con grandes deseos, como dice San Pablo, con gemidos inenarrables, con una fe absoluta, repitiendo sin cesar al corazón de Jesús todo lo que desea nuestro corazón, que en una palabra, que es lo que tenemos que desear en el fondo, es la más grande santificación, la santidad más plena de todos los hombres. Pidamos así, que aquel que escuchó a la cananea ciertamente nos escuchará,
Y puesto que la oración unida a la fe tiene tan gran valor, pidamos y pidamos sin cesar. Que nuestra vida sea una vida de fe y de oración continua. Si nuestra oración puede glorificar tanto a Dios y santificar tanto nuestra alma, ¿cómo interrumpirla? ¿Por qué interrumpirla? ¿Qué otro acto puede igualar el acto de la oración? ¿Qué vamos a reemplazar? ¿Por qué otro acto vamos a reemplazar la oración? Haciéndonos participar del poder de Dios, la oración nos da un poder inmenso. ¿Qué acto humano puede tener un poder semejante al que Dios pone en nuestras manos al permitirnos rezar? ¿Qué otra cosa vamos a querer hacer en lugar de ponernos a rezar si queremos obtener algo? Incluso cuando obramos, incluso cuando hacemos aquello que el deber, la caridad, la pobreza o las demás virtudes nos mueven, nos inclinan a hacer, tengamos siempre los ojos vueltos al Dios de la Cananea, a nuestro Dios, al Dios que siempre escucha y que nuestro corazón y nuestra alma le recen continuamente. Que nuestra oración realmente refleje la idea que tenemos de Dios, que nuestra oración muestre que cuando vamos a rezar a nuestro Padre, vamos a rezar a nuestro Redentor, vamos a rezar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Que nuestra oración muestre la confianza que tenemos en su poder, que tenemos en su bondad, que tenemos en su ciencia, la confianza que tenemos de que todo lo que sucede, sucede para el bien de los que aman a Dios, de que la providencia jamás nos deja, de que jamás somos tentados por encima de nuestras fuerzas, de que no nos va a faltar ni una sola de las gracias que necesitamos para nuestra santificación. Con esa confianza, preparémonos siempre para rezar y para rezar sin desfallecer, para seguir pidiendo a Dios las gracias más grandes de que el mundo y nosotros mismos tenemos necesidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.